En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban todos ustedes un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. El Panorama Digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Al igual que cada 4 años, cándidos han aparecido partidos, movimientos y personajes de la vida pública nacional a someter su nombre a la opinión pública para llegar con propuestas, encantamiento de serpientes, al Congreso de la República, impulsar la campaña presidencial de uno u otro candidato a través de alianzas o coaliciones de papel son las que se ven y en el fondo no pasan más que de ser un elemento distractor, estrategia con la cual se confunde al pueblo. Todos los partidos dicen tener la renovación, el cambio, pero en el fondo están los mismos nombres con las mismas mañas y con las mismas intenciones. Se está al frente de un entorno que llama a prestar atención con lo que viene y lo que se está jugando en cada uno de los extremos. Tan sucia está la izquierda como la derecha. El centro se plaga de quienes se quieren desmarcar de cada una de esas alternativas y fungir como opción cuando no lo son. Las plataformas de podcast tienen su Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Aspiración de renovar el legislativo quedó en ilusiones de momento. Fórmulas de candidatos al Congreso es más de lo mismo de lo que tanto se queja Colombia. Esta semana se conocieron las apuestas de los partidos de cara a las elecciones de marzo de 2022. Coaliciones de papel fueron incapaces de comprender que el cambio parte de la unidad. El trabajo colectivo es el que permitirá una transformación fuerte, un pie de lucha para trabajar desde el territorio sin importar las diferencias entre unos y otros. Cálculos estratégicos en la asignación de escaños denota la politiquería en la que los extremos de izquierda y derecha, e incluso los que ahora fungen de centro, son iguales. Van por sus intereses mezquinos desde los que venden solo ilusiones. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Opción respetable y democrática comienza a tomar fuerza con el voto en blanco. Obligación de los colombianos es desenmascarar a sagaces políticos que camuflados van transitando entre partidos o movimientos y quieren seguir en el poder. Injusticia social y económica que se perpetúa en Colombia es el resultado de candidatos que entienden y capitalizan un descontento social que estaba en el ambiente desde 2019 y se agudizó con la pandemia. Doctrina miserable y retrógrada que quieren imponer los mamertos y quienes se desmarcan para mostrarse de centro, teje el lastre que impedirá al país avanzar y desarrollarse en todos los campos. Momento político, económico y social de la nación exige legislar pensando en la reactivación económica, más oportunidades de trabajo y no en tantos subsidios como piden quienes viven de la ley del menor esfuerzo.
La arena política pone en juego a periodistas, analistas, actores, reinas y miles de personas distantes de los partidos, y Mabel Lara, candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, expone las razones de ello. Ustedes me conocen de tiempo atrás. Tengo aquí unas breves palabras para contarles un poco por qué nos hemos embarcado en esta misión. Podemos decir que somos unos viejos conocidos, pero tal vez no saben muchas cosas de mí. Yo nací en un pueblo, en Puerto Tejada, en el departamento del Cauca. Soy producto de una familia trabajadora, clase media, y una mamá directiva docente que está aquí conmigo, y un papá independiente, trabajador independiente. He sido una mujer profundamente afortunada. Sin duda mi historia es una historia de éxito. Pude estudiar lo que quería, tener una carrera infinitamente exitosa, llena de reconocimientos, pero yo soy la excepción y no la regla. A niñas como yo, mujeres negras del Pacífico, nos dijeron muchas veces que eso del poder no era para nosotras, que eso, mejor dicho, estaba vetado, que las esferas de tomas de decisión no tenían la participación de mujeres como lo que yo represento. Entonces me dediqué durante 20 años a recorrer este país, a ejercer el periodismo, a acompañar causas sociales, ilusiones de mujeres, de afrodescendientes como yo, víctimas de la violencia y de muchas otras tragedias y carencias. Algo aporté, pero siempre he sentido que se puede hacer más. Decidí entonces seguir formándome, hice mi maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Recientemente estuve en Estados Unidos, en la Universidad de Georgetown, trabajando en innovación y políticas públicas para América Latina. Me preparé, sabía que esta decisión tenía que llegar, porque atreverse a hacer política en un país como el nuestro es atreverse a contar con los sueños de niñas como yo, de niñas que nacen en las calles de Puerto Tejada y a las cuales desde que nacen tienen 5 veces más probabilidad de nacer pobres que uno que nace en Bogotá. Viejos conocidos que ahora pasan de juzgar a ser juzgados. Propuesta política que solo el tiempo nos dirá si decían la verdad o era un juego de gamonales que orquestan el descontento social. En el Congreso deben estar quienes demuestren que tienen capacidad, liderazgo, generosidad, humildad y firmeza para luchar con transparencia por las causas comunes de los colombianos sin estimular más sectarismos ni sembrar más odios. Propuesta de candidatos del Nuevo Liberalismo, fracción de la coalición Centro Esperanza, en la materialización y reflejo de un secreto a voces. Por un lado, periodismo militante en crisis de credibilidad que destapa sus cartas planificadas para dar un giro de 180 grados a su trayecto profesional. Y en el otro flanco, el adoctrinamiento desde las aulas universitarias, analistas imparciales con convicciones de renovación e ideas de cambio que encubren el adiestramiento ideológico. Las mujeres y los jóvenes necesitan que los representen en una institución como el Congreso, y eso es lo que hará la candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, Sandra Borda. Hola, soy Sandra Borda. Quiero saludarlos y contarles que ahora soy candidata por el Nuevo Liberalismo al Senado de la República. Estoy en el renglón número 3. Tengo 2 prioridades fundamentales: las mujeres y los jóvenes. Creo que las mujeres no hemos sido representadas como debe ser, no hemos participado en política de la forma en la que debe ser. Tenemos que llevar nuestros temas y nuestras agendas al Congreso, y creo que los jóvenes nos han enviado el mensaje de que están exactamente en la misma situación y que es el momento de tener quien los represente en las instituciones legislativas, en el gobierno y en general en el Estado. Planeo devolverle a nuestras instituciones una buena reputación. Planeo que la gente vuelva a creer en nuestras instituciones políticas. Ojalá me puedan acompañar. Devolver la credibilidad a las instituciones, una tarea difícil con todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Estrategia de renovación que muestra a personas sin trayectoria política, pero detrás tienen el nombre de figuras que empujan votos para llegar al asiento legislativo. Proyecto político que dicen tener como alternativa a los personalismos se desdibuja al ver quienes integran la opción del Partido Verde, que lejos está de resolver un cambio en la forma de hacer política, pues es la continuidad de un imperfecto acuerdo de La Habana que mete el dedo en la llaga y acrecienta la polarización que vive el país. Confianza ciudadana en una institución fundamental para la democracia como es el Congreso es atomizada por el pacto histórico
que desde su discurso de odio pretende sumir a la nación en décadas de dolor, enorme responsabilidad en la que asumen buscando 5 millones de votos para dominar el Congreso, como lo asegura el candidato al Senado por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar. Compañeras, compañeros, quería contarles que el Colegio Electoral del Pacto Histórico me ha designado como su cabeza de lista al Senado de la República. Esto, aparte de alegrarme, así no se me note, me acarrea una enorme responsabilidad, y es la de conformar un equipo muy grande junto con mis compañeros de lista para llevar al Congreso de la República un número de senadores capaz de garantizar la gobernabilidad de nuestro próximo presidente de la República, y también para hacer las reformas políticas y sociales que necesita este país para salir del atraso y de la violencia. Quiero agradecer en primer término a la presidenta de mi partido, Marta Peralta, a Alexander López, presidente del Polo, a Aida Bella, de la UP, también a Roy Barreras, quienes dieron su voto de confianza para que yo estuviera en esa posición. Igualmente Iván Cepeda me llamó en un gesto de grandeza y nobleza a decir que apoyaba mi nombre, y en fin, se me pueden escapar muchos nombres aquí, pero quiero decirles a todos que no voy a defraudar esa confianza, que me voy a echar ese trabajo al hombro con mucha seriedad, que voy a recorrer el país tratando de convencer a más de 5 millones de colombianos para que voten por la lista del Pacto Histórico. Esa desde hoy es nuestra meta, 5 millones de votos, y vamos a convertirnos en la lista más votada en la historia de Colombia. Coalición de intereses mezquinos que tienen un solo propósito: ser la lista más votada para respaldar el discurso de odio del Pacto Histórico, costumbres políticas conexas a células urbanas que se identifican como primera línea impiden que se promulgue la reconciliación, el perdón y la construcción de una paz estable y duradera. Sórdido y ruin es el proceder de quienes usan y se burlan de las clases populares para lograr su objetivo. Denuncia de las madres de los falsos positivos devela la casta de quienes chantajean con posesionarse solo si ganan la presidencia y sacan las mayorías en marzo. Juego de intereses que en la arena política le hace coqueteos a los comunes en la construcción de un frente que busca apoderarse de los valores sociales, burlarse del dolor de las víctimas y aleccionar a sus verdugos. Nuevo Senado y Cámara de Representantes distante está de renovar las costumbres políticas en Colombia. Construcción de la verdadera democracia no puede estar ligada a los viejos hábitos personificados en Cambio Radical. David Luna, candidato al Senado por Cambio Radical, tiene clara la desconfianza a los partidos tradicionales y lo complejo que es lanzarse por un partido con serios cuestionamientos. Hola a todos, como ustedes muy bien saben, hace unos días Germán Vargas me invitó a ser la cabeza de lista al Senado de la República por el partido Cambio Radical. Agradezco y acepto la invitación. Este es un momento en el que requerimos experiencia para recuperar el rumbo de nuestro país. Ahora hablemos de frente. Muchos me han preguntado por qué vuelvo a la política por Cambio Radical. Claro que entiendo las críticas y la desconfianza hacia los partidos tradicionales, pero estoy convencido que para cambiar la política debemos hacerlo desde adentro. Nosotros somos el cambio de Cambio Radical. Mi equipo y yo hemos demostrado resultados por más de 20 años. Nuestra gestión habla por nosotros. No calentamos silla, no nos oponemos solo por llevar la contraria, no polarizamos, no tenemos discursos irresponsables. Lo que sí somos es capaces de reconocer los aciertos del otro y lograr consensos. Cambio Radical le ha apostado a la paz, se opuso a la reforma tributaria de este gobierno y es un partido de gente que da resultados. Lo que necesitamos en este momento de tanta polarización e incertidumbre es equilibrio y capacidad de legislar sin posiciones egoístas, buscar acuerdos, dialogar para lograr reformas, entregar soluciones reales, cambios que mejoren la vida de los ciudadanos y sobre todo devolverle la dignidad a la política. No espero que las dudas cesen, pero por favor, denme la oportunidad de seguirles demostrando con resultados que una mejor forma de hacer política aún es posible. Mejor forma de hacer política aún es posible. Lo complejo está en que los viejos partidos despliegan tácticas
para tratar de limpiar su nombre, pero acción colectiva desde la incertidumbre de oportunidades no esperadas por nobles políticos que dicen trabajar duro para que el país tenga futuro, azar democrático en donde el que vota por indelicados los legitima, los justifica y está responsable como ellos. La nación está tan polarizada que para elegir aspirante toca escudriñar bien para saber quiénes realmente van a ser los candidatos. Partidos tradicionales como el liberal o el conservador que salieron del radar del nuevo electorado se oxigenan con marionetas que subestiman la inteligencia del constituyente primario. Maquinaria política requiere estructurar una propuesta que reivindique el respeto por las autoridades, los valores morales, las creencias religiosas y la seguridad ciudadana. No menos cuestionable es el uso de deportistas, actores y figuras públicas que son aprovechados para refrescar la imagen desprestigiada de un partido como la U. La transparencia se perdió hace años y ahora pretenden dar un triple salto que les permita seguir en el ejercicio del poder. Se aprovechan de la imagen de deportistas que pocas apuestas políticas tienen en el camino. Solo escuchen a la candidata al Senado por el partido de la U, Catherine Ibargüen. Entonces para mí es un placer estar hoy aquí de mano de la doctora Lilia, con el respaldo de un gran partido, y tengo la certeza y la seguridad que vamos a trabajar fuertemente por el deporte en Colombia, que creo que el deporte como plataforma de cambio tiene mucho para hacer. Así que hoy pongo mi imagen como respaldo a trabajar por el deporte. Así que mi decisión es dar un salto por la esperanza, por las oportunidades, seguir saltando, y les digo, pues, si ustedes saltan, pues yo salto. Y garantizarles que siempre seré la misma, y seré esa voz de todas las personas que confíen que podemos hacer el cambio. Entonces, mi gran decisión es por todo un país, el cual amo, el cual representé a nivel del mundo, y hoy quiero trabajar por ellos porque considero que el trabajo grande se hace aquí. Títeres al servicio de la política tradicional que sin el mayor argumento están encabezando listas y arrastrando votos desde la imagen popular. 15 años de cuestionables decisiones, nepotismo de oscuros demócratas, que el oportunismo los llevó a la izquierda, pasan factura de contado a una colectividad que en los últimos tiempos siempre se ubicó en contra de los intereses del pueblo. Transfugismo del que fue víctima el estandarte de Juan Manuel Santos Calderón es la muestra de cómo se perdió la ética para hacer política en Colombia. Hace parte del paisaje un grupo que decía podía unir la nación y respetar la democracia. Pecadillos que acompañan al centro y a la izquierda no son menos graves en la extrema derecha. Delfines políticos y reinas hacen parte de una propuesta en la que lo que prevalece es la cantidad de votos que pueden aportar a la lista. Cabeza de lista es una decisión de Uribe y hay que estructurar una propuesta que sea capaz de derrotar a la izquierda radical, como lo afirmó el candidato al Senado por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Es una decisión del presidente Uribe, se trata de que él escoja, y independientemente de eso, pues yo estoy haciendo el trabajo que me corresponde, defendiendo las causas en las que creo, ofreciéndole a los colombianos una alternativa diferente a la izquierda radical. Yo quiero construir en el Congreso una fuerza democrática prácticamente que sirva como muro de contención a ese populismo que lidera Gustavo Petro, y pues será el presidente el que determine pues quién considera él que deba encabezar la lista. Yo tengo primero una admiración y una gratitud como colombiano con el presidente Uribe, pero segundo, coincido plenamente con la necesidad de defender la democracia y la libertad. Coincido en que Gustavo Petro es hoy el mayor riesgo que tenemos como país, lo conozco bien. Usted sabe que yo fui concejal y presidente del consejo mientras él fue alcalde. Yo llevo 8 años desenmascarando y enfrentando a Gustavo Petro, y no solo a él, sino a esa izquierda radical que se ha querido tomar a Bogotá y que para ser justos la ha destruido. Y en ese sentido, pues yo
creo profundamente que tengo una oferta para los a los colombianos para representarlos y poder precisamente, como le acabo de decir, ser una alternativa a esa izquierda radical, consolidar una fuerza democrática y contener el populismo que hoy Gustavo Petro y su pacto histórico están conformando. Consolidar una fuerza democrática que pueda contener el populismo que está conformado desde la izquierda. Dominio en el Senado está en peligro. Seguridad democrática que puso a temblar a los delincuentes es solo el recuerdo de un pasado. Base ideológica sustentada en un caudillo está pulverizada por el desgobierno de Iván Duque Márquez y las decisiones internas en las que se premió a quienes estaban afuera por encima de quienes han pertenecido desde siempre al partido. Defensa de la democracia, el empleo, la libre empresa, la familia y la legalidad, confrontación con un cacique que posa de salvador y sigue destilando odio a la institucionalidad, son retos que no pueden perder de vista en el partido de gobierno. Honrar la democracia, los derechos ciudadanos, el erario, la seguridad, el derecho al trabajo y la vida llaman a elegir bien personas que luchen para establecer la seguridad jurídica que incentive las oportunidades de empleo. Acá, Gustavo Petro, precandidato presidencial por el Pacto Histórico, delinea el objetivo que tienen con las listas al Congreso y lo que persiguen con los 5 millones de votos que están buscando. Acaban de inscribirse las listas del Pacto Histórico. Ha sido un gran esfuerzo que termina en unas listas cerradas y cremallera a nivel nacional y en los principales departamentos del país. El propósito de cerrar las listas es garantizar que la mitad de las curules sean de mujeres, que el elector que quiera votar por mí pueda votar fácilmente por la lista que me representan en el Congreso y porque llegó la hora de construir un gran proyecto colectivo, pluralista y diverso para transformar a Colombia. Le pido, le ruego a todo elector o electora que quiera votar por mí, que vota por las listas del pacto cerradas. Solo tiene que marcar su logo. Buscamos 5 millones de votos por las listas al Congreso en las elecciones que se realizarán al mismo tiempo que la consulta presidencial. Recuerde que si no cambiamos el Congreso, no se podrán aprobar las reformas a las leyes que permitan garantizar de forma real los derechos fundamentales de las personas, ni las transformaciones sociales y económicas que el país requiere. Es más, si las mafias de la corrupción se adueñan como hasta ahora, a través de la compra del voto de la Cámara y el Senado, desde la Cámara podrán hacer un golpe parlamentario contra el gobierno popular. Cambiar el Congreso es fundamental. Así que llegó el momento de las definiciones. Vote por el cambio. El país lo necesita. Peligrosa transformación de Colombia, la que busca la izquierda colombiana y las vías de hecho que ya han delineado y seguirá ahora. Respeto por las instituciones públicas y privadas, por las diferencias, la libertad, la propiedad privada, son la base de un Estado de Derecho que requiere menos corrupción y gasto público, y más educación y unión para sacar el país adelante. Tan graves son las muertes de la primera línea como las bajas que sufre la policía. Colombia requiere un sistema político que blinde de garantías el esquema republicano de la nación. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Personas que impongan orden y un liderazgo sencillo son las llamadas a ganar estas elecciones. La nación está ávida de candidatos que acaben con la polarización, sujetos que representen la coherencia, experiencia y conocimiento de país sin vanidades y ambiciones. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que hemos titulado ¿Listas? Las listas. Sus comentarios los esperamos como siempre en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com.
En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Peligroso es permitir que tome vuelo un populismo que se sustenta en políticos que no piensan, no proponen y no razonan. Zorros demoníacos que se disfrazan de ovejas para servir de idiotas útiles a quien solo busca la destrucción social del país, apoyado por un ejército de vagos, vándalos e ignorantes. Cambio para la Nación está alejado del discurso incendiario engañabobos que solo dice lo que una manada de incautos quiere oír. Táctica de campaña en la que hoy se expresa una cosa sabiendo que lo que se hará es completamente distinto. Delicado es permitir que lleguen unas mayorías al Congreso que faciliten el camino a quienes pretenden soterradamente una constituyente para no entregar el mandato en 2026 e imponer una ideología que ya fracasó estruendosamente en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.